Acabas de entrar a el iceberg de la selección mexicana, en donde yo, Calle Seca, te daré a conocer los mitos y leyendas más desconcertantes de la selección. Dicho esto, es mejor que iniciemos. Nivel 1. Racismo por parte de Europa a la selección mexicana. Mucho se ha dicho del nivel de fútbol que se tiene en Europa, como el gran sueño de la mayoría que inicia su camino para llegar a jugar ahí. Son grandes los jugadores que nos ha dado México y han podido llegar a jugar en el Barcelona o Real Madrid, entre otros. Aunque una de la gran realidad es quien llega a estar ahí sufre de racismo, por parte de la fanaticada europea y su ideología de superioridad. Como fue el caso de Hugo Sánchez, considerado el mejor jugador de México de todos los tiempos, a su llegada a Europa, sufría de racismo por su nacionalidad, gritándole en la tribuna: "Indio. Queremos jugadores, no mariachis. Payaso. Solo hace sombra". Como es el caso de la selección mexicana, cuando en los mundiales le tocaba enfrentarse a grandes equipos europeos, teniendo críticas muy racistas por parte de los comentaristas, haciendo comentarios como: "Equipo de segunda división, no tienen nivel. Croacia la tiene fácil. Jugando así no tienen nada que ir a hacer en el mundial. Ya los conquistamos una vez, que no lo volvamos a hacer. Indios". Y está así entre muchos más insultos, que son por su ideología de superioridad, que se tiene por parte de los aficionados europeos. Incluso en el Mundial de Qatar, antes de que comenzara, la afición argentina ya estaba asegurado su lugar a octavos de final, como fue el caso de comentaristas como el portero de Argentina. La fiesta prohibida de Monterrey. Hace unos años la selección mexicana se disputaba un partido amistoso contra Colombia, mismo que ganaron, y unas horas más tarde decidieron organizar una fiesta en el lugar teniendo como invitadas a 26 actrices de Disney. Tal fue el escándalo que dejó mal parados a todos los directivos y miembros de la selección, teniendo como resultado la renuncia de Néstor de la Torre, director de selecciones nacionales. Una de las tantas fiestas que se llegan a dar en la selección y que pocos conocen. Corrupción, jugadores están ahí por palancas. Varios son los jugadores que no poseen talento en las piernas para defender el puesto en donde están, que son ayudados por los jugadores o directivos. Como fue el caso del Chiquis García, pues Ricardo Lavolpe, suegro de Rafael García, que decidió llevar al esposo de su hija en lugar de Cuauhtémoc Blanco, al Mundial de Alemania, siendo un claro ejemplo de palancas y uno de los más descarados. Como también fue el caso de Enrique Mesa, Horacio Sánchez, Hugo Sánchez Portugal, Juan Carlos Leaño. Y en la actualidad el caso de Héctor Herrera y Raúl Jiménez, que defienden su puesto sin duda. Pero en los mundiales no hay claridad. Como lo es en Raúl Jiménez, que tras su lesión en la cabeza no ha podido estar al 100. Y aún así lo siguen mandando a los mundiales, casos que causaron mucha molestia por parte de los mexicanos. La masacre en el estadio. Seguramente te estás preguntando qué tiene que ver esto con la selección, y déjame decirte que tiene gran relación, por eso considero que es un buen dato para el iceberg. La gran masacre que se vivió en el Estadio Corregidora fue señalada como una de las más violentas jamás ocurridas, que, días más tarde, el Comité de la Rifa consideró que la selección mexicana no participara en el Mundial por los hechos ocurridos, como el grito ofensivo. Razones por las que se dice que el dueño de la FIFA no soporta a la selección mexicana, como a su afición. Déjame que piensas en ya sabes dónde. Nivel 2. El robo de la Copa Oro 2015. México, al jugar contra Panamá, tuvo uno de los momentos más descarados en toda la Copa Oro. Puesto que el partido lo comenzó ganando Panamá, teniendo la ventaja y mejor jugabilidad que la selección mexicana, no fuera hasta los últimos momentos del partido, en donde el arbitraje se viera favorecido para México, cobrando un penal muy dudoso, causando mucha euforia por parte de todos los aficionados, provocando que la selección de Panamá abandonara la cancha, para más tarde luego volver. México cobró el penal y así se empató el partido, para después, poco más de 5 minutos, cobrar otro penal ganándole a Panamá. Desde ahí se empezó a dudar sobre la credibilidad sobre las veces en que la selección mexicana ha ganado la Copa Oro, ya que son algunos los casos donde México ha cobrado penales muy dudosos, incluso dicho por los jugadores: "Jugamos un partido muy feo, bastante desagradable, pero al final el árbitro es el que decide". Prostitutas roban a la selección.
La Copa América trae bastantes datos curiosos, uno de ellos las fiestas que organizaba el equipo tricolor de la Sub-22, pues unos días de su partido decidieron organizar una fiesta, nuevamente invitando a actrices de Disney, actos que fueron negados por el tricolor. En dicha fiesta ocurrió de todo, hasta lo que es más que obvio, para más tarde por parte de las actrices robar las tarjetas para entrar a las habitaciones, mismas que utilizarían cuando la selección jugaría en contra de Ecuador, robándose varias pertenencias. Más tarde la selección fue castigada, cosa que no sirvió de nada, pues ya todos sabemos las fiestas que se organizan antes de los partidos, dejándonos entrever lo mal parada que está la selección mexicana aparte de la corrupción. Cortinas de humo en los partidos. Cuando se disputaba la clasificación de la selección mexicana al Mundial de Sudáfrica 2010, el entonces gobierno de Felipe Calderón mandó a que policías y militares tomaran las instalaciones de Luz y Fuerza Centro, firmando un decreto para acabar con dichas instalaciones, dejando una política neoliberal y privatizadora con más de 44,000 personas desempleadas. Todo esto ocurriendo cuando México jugaba el Mundial de Sudáfrica, teniendo a todo el país enfocado en el fútbol para dejar de un lado la mira a esa y a la política y la corrupción. Raúl Jiménez abusadores. Era 2012 cuando la carrera de Raúl Jiménez se encontraba en ascenso con el equipo tricolor. Ese año ganó los Juegos Olímpicos de Londres, venciendo a Brasil 2-1 y así ganar la medalla de oro. En dicho año Raúl Jiménez fue acusado por su entonces expareja Dulce María, que lo acusaba de haberla golpeado violentamente con un extinguidor, dejándola con un ojo morado y varias puñaladas en la cabeza, tras decirle que terminaría la relación. Luego de los hechos ocurridos, 2 policías corretearon a Raúl, pero este huyó, relata la joven, incluso dio pruebas para afirmar lo que decía. Pero Raúl, al dar su declaración, dijo que solo se trataba de una fan tóxica y manipuladora, que lo perseguía en todos sus partidos a pedirle fotos. La última vez Raúl se negó a tomarse fotos con ella, lo que le causó una gran molestia a la fan, que por consecuente inventó todos los sucesos. Pasaron los días y la demanda por parte de la joven Dulce María fue tomada como chantaje, dejando limpio el historial de Raúl Jiménez, el delantero de la selección mexicana. Nivel 3. La llegada de Chicharito Hernández a el Real Madrid. Cuando Chicharito Hernández llegó a el Real Madrid causó mucha expectativa por parte de los aficionados, pero poco se dijo de lo que había detrás de su llegada. En el año 2013 Enrique Peña Nieto, quien era presidente de México, tuvo una reunión con Florentino Pérez, quien era político y actualmente presidente del Real Madrid. En aquella reunión acordaron hablar sobre la inversión del club español en diferentes proyectos para México, pero diversos medios afirmaron que esta reunión se trató de algo más sobre la transferencia de Javier Hernández alias el Chicharito al Real Madrid a cambio de la compra de la planta agronitrogenados, que se encuentra en Veracruz, como si fuera un intercambio. Dicha planta estaba totalmente obsoleta con equipos de más de 30 años de antigüedad, quien se encargaría de rehabilitarla. Sería Florentino Pérez el presidente del Real Madrid, dejándole contratos millonarios y más que beneficiar a México fue una total corrupción, dejando así entrever la llegada de Javier Hernández como un caso más de corrupción por detrás. El secuestro de Pulido. El jugador de la selección mexicana Alan Pulido hace unos años sufrió de un secuestro, pero más que un atentado contra él, parecía más una cortina de humo, como publicidad política para desviar la atención de la población. El día del secuestro Alan se encontraba en una fiesta que estaba cerca de su casa, hasta que decidió regresarse para su casa. Se fue en su vehículo, pero fue interceptado por 6 personas que lo privaron de su libertad, personas que formaban parte de una célula de los Zetas. Los secuestraron a la familia para pedirle 6 millones de pesos por el rescate, que luego bajaría a 200,000 pesos. Al día siguiente Alan logró escapar de ellos. Él desarmó a su vigilante, para después golpearlo y quitarle el celular para llamar a las autoridades. Poco después fue rescatado. Aunque lo más raro para todos fue cuando salieron los hechos a la luz. Todos se preguntaban cómo es que Alan pudo hacer eso, de poder desarmar a sus secuestradores como si nada, aparte que se encontraba vendado y amarrado. Él mismo se liberó de su secuestro como si nada. Esto parecía más una campaña publicitaria para su gobernador, como una cortina de humo para desviar la atención. Rafa Márquez, narcotráfico. Hace unos años Estados Unidos acusó a Rafa Márquez de lavado de dinero en 9 de sus empresas, una de ellas una escuela de fútbol, como nexos con el narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos mandó a congelar todas sus cuentas bancarias, le negó la visa y cualquier tipo de relación en empresas de su país.
lo que lo llevó a estar en la lista negra de los Estados Unidos. Varios fanáticos se cuestionaban sobre esto, pues era difícil creer que Rafa tuviera estas acusaciones. De caso no se dijo mucho puesto que no tenían las pruebas suficientes para arrestarlo. Hasta que años más tarde, en el 22 de septiembre del 2021, fue borrado de la lista, permitiéndole la entrada a Estados Unidos, como la descongelación de sus cuentas bancarias, aunque su reputación fue afectada. La realidad del fútbol mexicano. Se ha dicho mucho sobre el fútbol mexicano, la falta de oportunidades que tienen los jugadores, incluso los que están en algún club de México han dicho que se sienten uno más del montón. A pesar que México tiene mejor economía que otros países, su nivel de fútbol no es muy bueno, a comparación de otros países con peor economía pero que cuentan con mayor nivel de juego y mayores oportunidades para sus jugadores. Los que manejan el fútbol mexicano sabemos que para ellos está primero el dinero antes que el nivel, inflan mucho el precio de los jugadores, lo que hace que los limiten, ya que en lo que aquí compran un jugador por un precio muy alto, en otros lados pueden comprar hasta dos por el mismo precio. El fútbol mexicano se ve estancado por los malos manejos que tienen, como la corrupción que se vive. Una de las verdades que nos dejan desalentados. Nivel 4. El uniforme censurado. En década de los 90 José Antonio García era el encargado de diseñar la playera oficial del Tri, misma que sería utilizada en la Copa Confederaciones. José diseñó una playera que tenía el escudo nacional de México en la parte de enfrente, mismo que pidió permiso para comercializar el escudo nacional. Cuando fue presentada al público obtuvo gran respuesta por parte de los fanáticos. Pero poco después fue retirada del mercado, por la secretaria de Gobernación. Ellos afirmaban que este nuevo uniforme violaba los derechos de la Constitución, por lo que fue prohibida totalmente a poco más que se vendieran 50,000 ejemplares. Quedado así como el uniforme prohibido de la selección mexicana. La maldición del quinto partido. Son varias las décadas que han pasado, sin que la selección mexicana llegue al quinto partido, y esto por parte de la afición ha hecho que se genere el rumor que existe una maldición para que la selección no llegue al quinto partido. Algo muy curioso porque cuando se cree que México puede pasar de último momento sale algo inesperado. Como lo fue en el Mundial de Brasil en 2014, en donde la selección mexicana tenía un pie adentro del quinto partido tras anotarle un gol a Países Bajos, pero todo cambiaría cuando cobrarían un penal muy dudoso que causó mucha polémica en su tiempo, dejando fuera a la selección mexicana y haciendo presencia de la maldición. Hechos que suelen ocurrir cuando México juega en octavos de final, sucede lo inesperado más cuando vamos ganando. ¿Será una maldición o simplemente casualidad? Mano negra en el Mundial de Brasil 2014. Cuando México se presentó en el Mundial de Brasil, jugó su primer partido contra Camerún. En dicho partido a la selección le fueron anulados 2 goles, que, supuestamente estaban fuera de lugar, al momento de revisar las repeticiones de los goles. Puede poner en duda la decisión tomada por el árbitro, como también fue en el partido de Croacia, donde se puede ver 2 penales a favor de la selección mexicana indiscutiblemente, pero el árbitro decide seguir el partido y no revisar nada. A todo esto hizo salir a luz el rumor que los puntajes del Mundial ya estaban planeados para dejar a Brasil como de primera del grupo, cosa que no funcionaría de nada porque más tarde Brasil terminaría siendo reventada por Alemania en su propia cancha, con un marcador de 7-1. ¿El Tata Martínez amigo o enemigo? Antes de que diera comienzo el Mundial de Qatar de este año 2022, se decía fuertemente por los comentaristas y analíticos como la afición, lo mal parada que estaba la selección mexicana, ya que en los partidos de preparación como en la clasificación del Mundial no daba ni una, lo que dejó mucho que decir del entrenador. Especialmente cuando fue el partido de México contra Argentina, que ya tenía un pie fuera del Mundial, para ellos era ganar o ganar. Lo que causó mucha polémica fue que se decía que el entrenador de México tendría preferencias por Argentina que por su propio equipo. Muchos afirman que se vendió, y que se le dio alegre por los goles de Argentina contra México, aunque esos sí fueron los rumores de esa semana. Aunque de lo que sí podemos estar seguros fue cuando dio su renuncia y fue abucheado por parte de los mexicanos, tenía una expresión de fracaso y frustración. Nivel 5. FIFA no quería que México clasificara al Mundial. Unos meses antes de que iniciara el Mundial, la FIFA dio a conocer su molestia sobre lo que había pasado en México, como la pelea en el estadio. Después de esto la FIFA también la traía con México, por el hecho del grito ofensivo que se hacía en los
estadios como también lo mal que se comportaba la afición, siendo una de las más escandalosas y más alborotadoras. Esto hizo salir a flote un mito que la FIFA no quería a México en los mundiales, por lo tanto en los partidos que jugaría habría mano negra, para que México sea expulsado del mundial, como se ha visto en bastantes casos, como en los que ya les comenté. ¿Será que la FIFA no quiere a México en los mundiales o simplemente es un mito? Preferencia por Argentina en el partido de México. Se ha dicho varias cosas con respecto a los mundiales, que están comprados y que hay intereses de por medio, como lo fue en el partido de México contra Argentina, que unos días antes, comentaristas hacían el chiste que el partido estaba favorecido para Argentina, ya que todo el mundo quería ver a Lionel Messi ganar la Copa del Mundo y que esto sería muy beneficioso económicamente si Argentina llegara a la final de la Copa del Mundo, aunque también se puso en duda los penales que cobraba Argentina, ya que todos los partidos que jugó a excepción de el de México, cobró un penal que para muchos no tendría que ser, como lo fue en el caso de Croacia y Francia. Por lo que se dice que el partido de México contra Argentina ya estaba arreglado. Aunque lo que sí podemos estar seguros es que en el Mundial de Qatar hay bastantes interrogantes que pienso hacer en otro iceberg. Hasta aquí dejaré en iceberg de la selección. Recuerden que la última opinión la tienen ustedes y que tampoco hay que tomarse nada personal. Nos vemos.